¿Cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios. Bien, afortunadamente. Ahí vamos, chicos, con un frito, porque estamos como en época de invierno. Bueno, ¿en qué vamos nosotros, chicos? ¿Alguna duda del tema de nómina? Aprovechen de una vez. No hay dudas del tema de la nómina. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. No tengo dudas sobre la nómina, sino tengo dudas con el mensaje que nos dejó de lo de matemática. Quería Sí. saber si todos teníamos que volver a subir las evidencias o solamente los que faltan por la calificación. No, solamente los que hagan falta por calificación o por enviar alguna evidencia. Los que ya las tenían enviadas y calificadas, no tienen que enviar nada. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Con gusto. Sí, es únicamente para los que tenían actividades pendientes en el área de matemáticas. Entonces, yo solicité a la coordinación autorización para poder revisarlas y la coordinación me autorizó. Entonces, ya, de hecho, ya las activé, las que tenían pendientes, ya las pueden subir. De hecho, ahorita estaba calificando algunas, como 2 o 3 más o menos de cada grupo, de cada ficha. Y pues la idea es que dejen al día todas esas actividades que tienen pendientes. No aparece la fase 4 en el sistema, me dicen por acá. Bueno, ya voy a ingresar. ¿En qué ficha? ¿Todas las fichas? Permítanme un segundito, entonces miramos. Señora, porque a mí tampoco me aparece la ficha 646. Ok, ya lo voy a actualizar entonces, permítanme un segundito. Listo, entonces en esta fase de evaluación solamente tenemos 2 actividades, ¿no? Tenemos una que se llama infografía sobre ajustes contables, que es el tema que vamos a ver esta noche. Y el último taller de ciclo contable, que es donde se cierra ya todo el proceso de cierre contable y el proceso completo del ejercicio contable en una empresa normal. Entonces ya les estoy terminando de abrir esa fase para que puedan consultar ahí el material de formación y lo demás. Listo. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, señora. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces, esta parte final de ajustes y cierre del periodo, pues son todos los ajustes, valga la redundancia, que hay que hacer al finalizar el periodo o el ejercicio contable.
Ustedes saben que normalmente en Colombia y en casi en todas partes del mundo, el ejercicio contable va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Este es el periodo contable o el año fiscal. Entonces, en ese periodo es en el que nosotros al finalizar o al casi llegar al finalizar, debemos hacer los ajustes de cierre contable. ¿Para qué se hacen estos ajustes? Para garantizar que la información sea correcta al momento del cierre del ejercicio. Es decir, que cuando vayamos a generar los estados financieros y los informes que necesitamos, la información esté correcta y actualizada. Entonces es básicamente para eso. Vamos a ver que en todas las cuentas hay que hacer una revisión completa y hacer algunos ajustes de acuerdo a la presentación de la información para los estados financieros. Entonces, este es el contenido, ustedes lo encuentran por aquí, en la fase 4 de evaluación, actividad de proyecto 6, material de formación. Y aquí encuentran ajustes y cierre del periodo y herramientas TIC en el proceso contable. Esos son los temas que vamos a ver nosotros en esta fase de evaluación. Vamos a arrancar por ajustes y cierre del periodo. Entonces vamos a ver qué tenemos en este tema. Bueno, esto es básicamente lo que les comentaba. Necesitamos ajustar todas las cuentas para que su presentación al final en los informes sea correcta. Entonces, aquí dice que básicamente se hacen o las vamos a trabajar nosotros, estas tablas, en una herramienta que se llama Excel. Veamos a ver qué necesitamos hacer para este cierre o cuáles son los ejercicios del cierre contable. Entonces, aquí tenemos un esquema del ciclo contable completo. Ya lo vamos a ver, permítanme. El esquema del ciclo contable. Vemos que podría esto comenzar en la etapa de reconocimiento y medición inicial, que es conocido el reconocimiento como el registro. El reconocimiento es el mismo registro contable y la medición inicial es el valor al que se va a registrar o al que se van a registrar las transacciones, ¿sí? Cuando se realiza un hecho económico, que es donde se origina la transacción, entonces allí vienen unos documentos que soportan la operación, ¿cierto? Son esos documentos contables y no contables que nosotros ya aprendimos a elaborar y aprendimos a manejar. Después de eso, entonces viene ahí sí el reconocimiento y la medición inicial, que es el registro contable como tal. Ese registro contable nos permite actualizar en el libro diario, que es una actualización automática que hacen los programas hoy en día. Luego de eso se traslada al libro mayor y balances, que también es un registro automático, mejor dicho, el plan de cuentas está diseñado para que acumule por niveles hacia arriba y hacia arriba. Entonces él nos va acumulando a medida que vamos registrando y nos va sacando los saldos finales de las cuentas, de cada una de las cuentas. Con esos saldos finales de las cuentas, nosotros elaboramos nuestro balance de prueba, que es un balance donde están todas, absolutamente todas las cuentas, las de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, y tenemos débitos y créditos, esos son los saldos finales de las cuentas. De ese balance de prueba sale una revisión y de esa revisión se generan los asientos de ajuste o los ajustes de cierre contable o de cierre de ciclo contable. Esos asientos se hacen en un comprobante de cierre o en un comprobante automático. Digamos, por ejemplo, en el caso de Sigo, de WordOffice y todo eso, ellos traen parametrizado como una especie de aplicativo que hace automáticamente el cierre de las cuentas. Hay dos tipos de cierre automático de cuentas. Uno es el cierre de cuentas de resultado, es donde se cierran la cuenta 4, 5, 6 y 7. ¿Esto para qué? La 4 es ingresos, 5 son gastos y las 6 y 7 son de costos. Este cierre de resultados es para poder determinar si hubo utilidad o si hubo pérdida en el ejercicio contable.
Este es uno de las dos etapas del cierre de cuentas. La segunda etapa del cierre de cuentas es el cierre de cuentas de impuestos. Este cierre de cuentas de impuestos es básicamente todas las cuentas que tienen que ver con impuestos, o sea, por ejemplo, la 1355, que es retención en la fuente, la 2408, que es el IVA, la 2365, que es retención en la fuente. Estas cuentas se cierran, pero a nivel de tercero. ¿Qué quiere decir eso? Estas cuentas traen unos saldos a finalizar el año acumulados, donde se suma todo por tercero, ¿sí? Digamos, si se hicieron, o sea, si se hacen, por ejemplo, retenciones en la fuente por salarios al mismo empleado todo el año, cada mes va a haber un valor en esa cuenta de retefuente por salarios. ¿Qué quiere decir? Que al final del año el saldo por ese tercero va a ser el acumulado de todos los meses de lo que se registró, todos los meses donde se causó esa retención en la fuente. Lo que hace este comprobante de cierre de cuentas de impuestos es que cierra el tercero y traslada ese saldo acumulado que aparece a nombre de ese tercero y lo lleva al NIP de la DIAN, al tercero de la DIAN, dentro de la misma cuenta. ¿Esto por qué? ¿O con qué fin? Con el fin de que al año siguiente, al comenzar el ejercicio contable, estas cuentas de impuestos, 2408, 2365, la 135517 y otras, no tengan ningún saldo por tercero que puedan llegar a afectar la información que nosotros tenemos ya, que vamos a empezar a registrar para el nuevo año, ¿sí? Entonces, por eso es que se debe hacer ese cierre de cuentas de impuestos. Y adicional a esto, también hay otros ajustes, digamos que es como un tercero, otros ajustes de cierre que no son determinados específicamente como un cierre, sino que son ajustes que se tienen que hacer al finalizar el periodo. Por ejemplo, bancos, por ejemplo, caja, por ejemplo, conciliar las cuentas de terceros, de la 13, de la 22, revisar que se haya ejecutado el costeo y otros procedimientos dependiendo de la cuenta para poder generar ya unos estados financieros con la información correcta y actualizada. Entonces, cuando ya tenemos estos asientos de cierre y comprobantes de cierre registrados en nuestra contabilidad, ahí podemos ya generar nuestros estados financieros de propósito general, que son el estado de resultados y el balance general o estado de la situación financiera, como se le conoce hoy en día de acuerdo a las NIF. Entonces, este proceso, este esquema del ciclo contable, pues tiene un inicio y tiene un final, como ya vimos. Entonces, lo que vamos a ver nosotros a continuación es ver cuáles son todos esos ajustes que toca realizar. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, nos dice, estoy escuchando ruido por ahí. Aquí, por ejemplo, nos dice cuáles son los ajustes que más se utilizan o los que se usan con mayor frecuencia, afectando el periodo actual y posteriores. ¿Cuáles son? Efectivo, caja y bancos. Hay que revisar entonces los saldos de caja, las cajas menores, la caja general y los bancos que estén conciliados. Deudores también que estén conciliados, ¿sí? Que yo tenga la misma información que tiene el tercero que está al otro lado de mi cuenta por cobrar y que yo pueda determinar que realmente el saldo que estoy presentando es el mismo saldo que tiene él como una cuenta por pagar. En el caso de los inventarios, pues lo que se hace normalmente son ajustes de la mercancía de acuerdo a los inventarios físicos. Entonces, acuérdense que cuando uno tiene muchos inventarios, normalmente hace unos inventarios físicos periódicos para controlar las cantidades, el estado de la mercancía, la ubicación y otras cosas que pueden ser objeto de control de esta información. Entonces, lo que hacemos es ajustar cuando encontremos diferencias de lo que está en el sistema frente a lo que está en el inventario físico. Entonces, esos son los ajustes de inventarios. La depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo. Entonces, como ya lo vimos alguna vez en el pasado, es el deterioro de los activos fijos por el uso o el desuso,
¿cierto? Ellos se deterioran, así se usen o no se usen, pero normalmente, pues obviamente, en el ejercicio, perdón, el ejercicio del negocio es como, es normal que se haga un deterioro o un usufructo de cualquier tipo de activo, y eso es lo que se reconoce como depreciación acumulada. A veces estos ajustes de depreciación acumulada se hacen mes a mes, pero a veces se dejan para finalizar de año. Depende de cómo tengan los procedimientos contables o las políticas contables diseñadas en cada una de las empresas, ¿sí? Eso depende de cómo se tenga. Porque así como hay un cierre de año, también hay un cierre de mes. Entonces, en el cierre contable de mes, yo puedo ir haciendo estos mismos ajustes de estas mismas cuentas para ir anticipando el cierre final o al finalizar el año, ¿sí? Yo todos los meses voy ajustando, voy revisando que todo esté correcto. Con eso, al finalizar el año, solo tendría que hacer los ajustes de diciembre, lo cual sería, pues, lo más práctico y es como lo más normal en la mayoría de las empresas. Es como lo que se usa más. Gastos pagados por anticipado es lo mismo. Entonces, se hace la amortización de los gastos que se hayan pagado por anticipado y se revisa que esté la de todo el año y el estado real del diferido. Lo mismo para los ingresos recibidos por anticipado. Entonces hay que mirar por qué siguen en recibidos por anticipado, si es que no se han facturado o si ya se facturaron y no se cruzaron, etcétera, etcétera. Ingresos por cobrar. En el caso de los ingresos por cobrar, pues es lo mismo. Determinar si son reales o no son reales, si tienen probabilidad de cobro o si son de difícil cobro. Y en el caso de que sean de difícil cobro, pues se hacen unas provisiones o unos ajustes necesarios de acuerdo al tiempo que lleve esas cuentas por cobrar allí. En el caso de costos y gastos por pagar, que vendrían siendo los pasivos, pues es lo mismo, es determinar la realidad económica de los saldos o de las cifras que se presentan en todas las cuentas del pasivo. En la 21, pues las obligaciones financieras en la 21, por ejemplo, ver si son reales, si coincide con el extracto, si es real la deuda, si hay intereses o no hay intereses, si están reconocidos o no están reconocidos, etcétera, etcétera. Lo mismo para proveedores y otras cuentas y gastos por pagar. Y también hay que revisar las provisiones para obligaciones laborales, porque a veces uno está provisionando todos los meses y cuando va a pagar la liquidación resulta que a veces no le cuadra. ¿Por qué? Porque se provisionó de más o se provisionó de menos o hubo algún mes que no se provisionó. Entonces, todos esos ajustes toca realizarlos para que al finalizar del año todas las cuentas estén con los valores correctos. Ese es como el vistazo general a los ajustes que hay que hacer. O sea, toca coger el balance y revisar absolutamente todas las cuentas para determinar cuáles son los ajustes que hay que hacer. En cuanto al deterioro, que lo vemos aquí, el deterioro es básicamente la pérdida de valor que tienen los activos, ¿no? Entonces, yo puedo, o si quiero, y si puedo, o si puedo y quiero, puedo reconocer el deterioro del valor de mis activos fijos y de mis activos movibles. Entonces, yo simplemente digo, no, es que como bajó el dólar, entonces ya mis mercancías ya no valen 100 millones, sino que valen solamente 80. Y puedo hacer esos ajustes si veo o considero necesario que los debo hacer o que los puedo hacer. Sí, todo eso depende de muchas condiciones, pero digamos que está cubierto dentro de esta norma internacional y permite hacer el ajuste. Aquí lo que se hace es que se establecen, digamos, las normas de cómo se van a hacer esos deterioros. Entonces aquí está el deterioro de inventarios, el deterioro de los activos y contratos activos, porque a veces, digamos, se manejan contratos a largo plazo y eso genera una pérdida de valor, una pérdida de dinero corriente, una pérdida de capital de trabajo y un montón de cosas que pueden afectar directamente los estados financieros. Nosotros normalmente no estamos acostumbrados a hacer ese reconocimiento de esos hechos que afectan esos estados financieros,
pero digamos que a través de las normas internacionales se abre la puerta y permite que uno lo pueda hacer. O sea, ellos lo que quieren es que la situación de la empresa se muestre lo más real posible. Entonces uno puede hacer todos los ajustes que consideren necesarios al respecto. Para activos por impuestos diferidos, también activos que surjan en beneficios a los empleados, igual, activos financieros usados como instrumentos financieros, pues para el caso, las cuentas por cobrar y las demás inversiones, ¿no? Propiedades de inversiones, activos biológicos, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto está relacionado con el deterioro básicamente, pero pues nosotros digamos que no lo vamos a hacer muy práctico porque son casos muy precisos y muy concretos. Y básicamente pues el deterioro, el registro contable, que es lo que nosotros necesitamos saber, es un crédito al activo y un débito en el gasto, ¿sí? Nosotros disminuye nuestro activo por X o Y razón y eso debe ir contra el gasto o contra el costo, depende de cómo uno quiera mostrar la información en los estados financieros. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es el costo de adquisición de un activo fijo y lo que estamos viendo es el registro contable de la depreciación y un valor residual, es como el valor que se va a rescatar de ese activo con una vida útil de 10 años. Entonces calculan cuánto es y simplemente el registro contable lo lleva al gasto por depreciación contra la depreciación acumulada de la propiedad, planta y equipo. Entonces disminuye nuestros activos y lo manda al gasto, así como les venía comentando. Para el caso de septiembre, para el caso de octubre, cambió, por lo que se tiene en cuenta el tema del valor residual, etc. Aquí tenemos el deterioro, que es como el total del deterioro del activo, y lo mandan simplemente al gasto contra una cuenta de deterioro de propiedad, planta y equipo, que hace las veces de igual forma a como lo hace la depreciación acumulada, disminuyendo los activos. Entonces, por eso va en el crédito allí. El deterioro de inventarios, entonces, simplemente es lo mismo, ¿no? Entonces, el deterioro es la pérdida de valor, acuérdense. Entonces, si yo por X o Y o alguna razón llego a tener un deterioro en mis inventarios, entonces simplemente lo registro como un gasto al débito y en mi cuenta de inventarios, en la cuenta 14, la que corresponda, lo voy a acreditar, lo voy a disminuir. Entonces aumenta el gasto y disminuye el activo, es básicamente lo mismo. Para el caso del deterioro de los instrumentos financieros, entonces lo mismo. Si es la cuenta 12 o la cuenta 13, simplemente lo llevo al gasto como un gasto por deterioro contra el activo, disminuyendo mi activo, dependiendo de cómo lo registre. La depreciación es exactamente igual. Aquí tenemos un estimado o una tabla como de la vida útil de los activos fijos que podemos tener en cuenta para calcular la depreciación de los activos. Entonces, por ejemplo, aquí dice que las construcciones y edificaciones, o sea, los edificios tienen una vida útil equivalente a los 45 años. ¿Qué quiere decir eso? Que su tasa de depreciación anual es del 2.22%. Entonces, esta tablita lo que hace es darnos una guía, ¿sí? Esta es una guía como estándar, un estándar de los años de vida útil que pueden llegar a tener los activos fijos. Sin embargo, nosotros podemos o tomar esa tabla o diseñar una que se acomode a las necesidades de la empresa de acuerdo a las políticas contables de normas internacionales que se tengan o que se estén manejando dentro de la compañía, porque resulta que, por ejemplo, si yo trabajo con celulares, una empresa de celulares, ustedes saben que hoy en día los celulares se desactualizan muy rápido, ¿sí? Es decir, no duran ni siquiera no duran más de 2 años, mejor dicho. Entonces, si yo tengo los celulares dentro de este rubro, por ejemplo, de equipo de cómputo o procesamiento de datos o equipos de comunicación que están estimados en 5 años aquí,
pues no es real, ¿sí? No está ajustado a la realidad económica actualizada o a la realidad económica actual. Entonces yo puedo ajustar y decir, no, máximo le voy a dar 2 años a los celulares porque no aguantan más de 2 años por el tema de actualizaciones y demás. Lo mismo puede llegar a suceder con los equipos de cómputo. Depende del equipo de cómputo que se tenga en la compañía. También acuérdense que por políticas de la empresa es probable también que yo pueda mandar estos rubros o estos tipos de activos que son de valores menores, por ejemplo, un computador que no vale 1.600.000, 1.800.000, puedo enviarlo directamente al gasto, ¿sí? En vez de mandarlo como un activo. ¿Con el fin de qué? Con el fin de ahorrarme la depreciación, porque no se justifica, porque primero el tiempo es muy corto en el que se va a depreciar el activo y lo otro es que el valor intrínseco del activo es muy bajo como para reconocerlo como un activo fijo. Entonces, como les digo, todo eso depende de las políticas que se tengan en la administración de la empresa. Entonces, si yo digo, bueno, todo lo que valga más de 5 millones de pesos, entonces lo voy a mandar al activo y lo que valga menos de 5, pues lo mando directamente al gasto por efectos de depreciación y demás, y de funcionalidad y de utilidad y de realidad económica de las cifras. Bueno, aquí tenemos unos métodos que son los métodos de depreciación, que eso ya lo habíamos visto cuando nosotros vimos específicamente la depreciación. Este método de línea recta fue el que vimos en la clase. Se llama de línea recta porque, digamos, es dividir el costo del activo entre la vida útil que se estima de acuerdo a la tabla, y pues eso se puede dividir en meses y hacer el registro contable mensual correspondiente a cada uno de los meses para ir causando esta depreciación a medida que va pasando el tiempo, cosa que al final ya esté reconocida al finalizar el tiempo o el periodo de la vida útil del activo, ya esté reconocida la cifra completa en el gasto y disminuyendo el activo. Entonces aquí, por ejemplo, acuérdense que los activos fijos, en los activos fijos, el IVA no es descontable, entonces el IVA se le suma al valor del activo y se le suman también todos los costos relacionados o necesarios para la puesta en marcha. Entonces, por ejemplo, aquí dice que el activo vale 35 millones, tiene un IVA de 6.650.000, mano de obra e instalación 300.000, materiales de instalación 180.000 y mano de obra e instalación, nuevamente, 300.000. Para un costo total de 42.430.000. Dice que la vida útil es de 15 años, entonces aquí lo que hacen es dividir los 42.430, que es el valor total del activo antes de la puesta en marcha. Se divide en los 15 años y eso nos da un valor anual de depreciación de 2.800.000. Entonces, para saber cuánto es el valor mensual, se toman esos 2.800.000 y se divide en 12. Y se registra mensualmente en ese proceso que les digo que se puede hacer todos los meses como cierre de mes o cierre mensual. También ahí nos sacan el cálculo de cuánto sería la depreciación diaria de ese activo, de esa maquinaria. Entonces, dice que se encuentra apto para su uso a partir del 12 de noviembre, por tanto, se tiene en cuenta dicha fecha para iniciar el reconocimiento de la depreciación. Entonces, simplemente lo que se hace es que a partir de la fecha de la puesta en marcha, se reconoce y se hace el registro proporcional a los días, digamos, si no fue el mes completo o si fueron solamente unos días. Para este caso fueron 19 días del mes de noviembre, entonces se hace el reconocimiento de la depreciación que corresponde únicamente a los 19 días de ese mes, dentro del mes de noviembre. Y ya para el mes de diciembre, pues ya se hace el reconocimiento o el registro contable de la depreciación completa, o sea, por los 30 días, que son el estándar del mes, para poder hacer ese registro todos los meses en adelante. También hay otro método, que es el método de la depreciación acelerada. Entonces, en esta depreciación, simplemente, como su nombre lo indica,
quiere decir que voy a depreciar el activo mucho más en los primeros años y menos en los últimos años. Es decir, no va a ser un valor fijo como en el caso anterior. En el caso anterior, todos los meses era 235.722 pesos. Para este caso es diferente. Entonces, se calcula con esta fórmula, donde S pues, es la suma de los dígitos, N es los años estimados de vida útil. Y si tomamos en cuenta el ejemplo anterior, entonces dice que son 15 años, se reemplaza entonces las variables en la fórmula, 15 más 1 dividido en 2. Eso es igual a 120. Esos 120 es como el factor, un factor determinante para el cálculo de cada uno de los años de vida. Entonces dice que 15 sobre 120, 14 sobre 120, 13 sobre 120 y así sucesivamente hasta llegar a 1, como se muestra en la siguiente tabla. Entonces es como una tabla de amortización. Acuérdense cuando vimos las tablas de amortización, esto es algo parecido. Entonces simplemente se distribuye en esta tabla los 15 años de operación de la máquina, pero entonces se va a tomar este factor. Fíjense que para el primer año se toma el factor como 15 sobre 120, para el segundo 14, así sucesivamente, hasta que al finalizar se llega a 1. Entonces aquí simplemente la depreciación anual o el valor anual nos va a cambiar, va a disminuir también. Entonces aumenta siendo grande, comienza siendo grande y va disminuyendo a medida que van pasando los años. Entonces este es el valor anual de esta columna, el que se va a reconocer y se debe ir reconociendo de la misma forma que el otro método. Se hace el ajuste mensual o en su defecto se puede hacer el ajuste anual al finalizar el año. Hay otro método que es el de unidades de producción. Entonces, este método nos ayuda en cuanto a que las máquinas, por ejemplo, tienen una vida útil programada para hacer una cantidad específica de productos, para producir, por ejemplo, en este caso dice, se adquiere una máquina el 24 de noviembre por 40 millones, la cual tiene una capacidad de producción de 20.000 unidades. Entonces, la vida útil estimada es de 10 años. Las unidades producidas son las siguientes. Entonces, se supone que al finalizar los 10 años de uso de la máquina, debe haber ella elaborado 20.000 unidades. Y las 20.000 unidades es como la vida útil del activo. Entonces, ¿cómo se calcula este tipo de depreciación? Entonces, se calcula de la siguiente manera. Entonces, digamos que aquí en esta tablita que se muestra aquí, distribuyen más o menos una capacidad productiva de la máquina dentro de los 10 años que tiene la máquina de vida útil. Entonces, primero le van poniendo 2.800 unidades, 2.700 y va disminuyendo a medida que llega al año 10 o al año final de su óptima producción. Y para calcular el valor de la depreciación por unidad, aplican la siguiente fórmula. Entonces dice, No se escucha nada. ay, qué pena, les había dejado el micrófono en silencio. Bueno, entonces les estaba diciendo que en esta tablita lo que vemos es cómo distribuyen ellos las unidades producidas de la máquina del 1 al año 10. Y para calcular el valor de la depreciación por unidad se aplica la siguiente fórmula. Depreciación por unidad es igual al costo del activo, para este ejemplo es de 40 millones, sobre una capacidad de producción que ya estimaron en 20.000 unidades.
Eso nos da una depreciación por unidad de 2.000 pesos. Entonces la máquina se deprecia 2.000 pesos cada vez que produce una unidad. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos es que para el año 1 tomamos las 2.800 unidades producidas y lo multiplicamos por 2.000 pesos, que fue el valor o el costo de la depreciación por unidad. Y eso nos da un total de 5.600.000, lo cual sería la depreciación para el año 1 y así sucesivamente. ¿Listo? El registro contable, ¿cómo va? Exactamente igual a los registros anteriores. Simplemente se lleva al gasto contra la cuenta de depreciación acumulada del activo fijo. Aquí hicieron esta tablita, entonces en esta tablita simplemente ponen, es ampliar esta de arriba, le agregan nuevas columnas y le ponen aquí cuánto se deprecia por unidad y en depreciación multiplican los 2.800 por 2.000 para llegar a los 5.600.000. Y aquí este valor final, este valor neto en libros, pues es el valor al que se va restando, digamos, tenían 40 millones menos los 5.600 del primer año, entonces el valor neto del activo va disminuyendo, ya no vale 40, sino que después del primer año vale 34.400, se va depreciando por el uso y por la capacidad de producción en este caso. Uno puede tomar cualquiera de los tres métodos, cualquiera de los tres es válido, pero digamos que depende mucho de qué se necesita en la empresa, de las necesidades que se tengan. Básicamente para la DIAN es como más sencillo o más aceptable el método de línea recta porque es como más fijo y más exacto. Aunque el de capacidad de producción me parece a mí que para el tema de la maquinaria pues es muy válido, perfectamente válido, porque es más exacto, ¿sí? Acuérdense que hoy en día las máquinas vienen con obsolescencia programada prácticamente. ¿Sí saben qué es lo de la obsolescencia programada o no? Sí, señora. Es prácticamente como cuando uno le venden una impresora y le dicen que para tantas copias y ya después de ahí ya no le va a servir a uno más. Exactamente. Entonces, hoy en día ya casi todas las máquinas vienen con esa obsolescencia programada, lo cual pues es muy malo para nosotros los consumidores, pero muy bueno para las empresas que producen y fabrican porque ellos tienen que garantizar la rotación del inventario, es decir, garantizar que en determinado momento las personas tengan que volver a comprar esa maquinaria o ese electrodoméstico, ¿no? Entonces es como las neveras, las lavadoras, vienen diseñadas hoy en día, no es como las de antes, las de las abuelitas que duraron 40 años y todavía funcionan, no. Las de hoy en día solo funcionan para unas lavadas programadas y ya no van a funcionar más. Entonces, pues, tener cuidado con esos temas. La amortización, bueno, es un término que se utiliza para diferir en cuotas los gastos pagados por anticipado. ¿Sí se acuerdan cuando vimos gastos pagados por anticipado, no? Entonces, la amortización es que yo tengo que asignar en cada uno de los periodos en los que se vaya generando el gasto, ir mandando el gasto y reconocer en el gasto ese pedacito que corresponde a cada periodo de tiempo que haya definido. Si lo definí por meses, entonces cada mes, o si lo definí por trimestre, cuatrimestre o por año, lo que sea, irlo reconociendo en la cuenta de gasto. ¿Listo? Entonces, básicamente, a eso hace referencia este concepto de amortización. Entonces, ¿qué pasa al finalizar el año? Al finalizar el año, debemos nosotros revisar que se hayan hecho los ajustes necesarios en estas cuentas 17, en estas cuentas de diferidos, de gastos pagados por anticipado o de cargos diferidos. Revisar que se hayan registrado correctamente y que estén reconocidas, o sea, que estén afectando el gasto. Porque, ¿qué pasa? Si no están afectando el gasto y siguen en la 17, entonces lo que me va a generar a mí es que es un aumento falso en los activos y una disminución en el gasto que no existe. O sea, es un menor valor del gasto que no es real, que no es cierto, que yo necesitaría más bien
que me vayan a sumar al gasto para que ese gasto disminuya la utilidad, que es lo que finalmente se busca, pues irónicamente en la información financiera, ¿no? Cualquiera diría, no, yo lo que necesito es mostrar más utilidad. Sí y no, ¿verdad? Porque digamos, para los bancos sí necesito mostrarle utilidad. ¿Por qué? Porque los bancos me prestan sobre esa utilidad. Pero para la DIAN no, ni por el berraco tengo que mostrarle utilidad. Antes tengo que mostrarle pérdida para que me salgan menos impuestos a pagar. Entonces todo depende de cómo se necesite la información, pero estos ajustes de los diferidos pues hay que hacerlos porque es lo correcto, mejor dicho. Aquí vemos un ejemplo. El ejemplo de este gasto por seguros. Entonces, acuérdense que dice anticipo por seguros. Esto va en la cuenta de gastos pagados por anticipado. En el débito, los 12 millones y el pago que se hizo en efectivo de caja o de bancos. Entonces, ese es nuestro registro contable. Aquí dice que la amortización es hacia los 12 meses. Entonces, hay que dividir en los 12 meses para saber cuánto es el valor mensual. El valor mensual es de 1 millón de pesos. Entonces, al finalizar el mes, debo hacer el ajuste o el registro de la amortización del diferido. La amortización del diferido es que lo saco de la cuenta 17 de gastos pagados por anticipado y lo mando al gasto. Entonces, se debita en el gasto y se acredita en el activo. Y ese es el registro contable que tengo que hacer. Simplemente al finalizar el periodo, pues debo verificar que se hayan hecho los necesarios durante el año o si no se ha hecho, hacerlo antes de finalizar el año. Aquí nos muestran un ejemplo. Dice la empresa contable SAS inicia el desarrollo de software, por tanto incurren los siguientes gastos. Gastos de personal y sueldos, 5.500.000, materiales y suministros, 3.300.000 y pruebas del software, 1.200.000. Entonces, la medición inicial, o sea, el cálculo de cuánto es lo que voy a registrar, me dice que como activo intangible en desarrollo, este es el mismo caso de los diferidos, ¿sí? Simplemente que se toma como un cargo diferido porque no es un gasto como tal, sino que es una inversión, ¿sí? Es algo que no se va a ir al gasto, sino que después lo voy a reconocer más como un activo que como un gasto. Entonces, lo que hago es que todos los costos que se generen en el desarrollo de ese activo, entonces los mando como intangibles en desarrollo. Entonces aquí, en la cuenta del activo, aumenta en los 5.500, los 3.300, el 1.200.000 para un total de 10 millones. Y eso va contra las cuentas de caja o bancos que son de donde sale el dinero, ¿no? Luego, al hacer el ajuste, entonces dice aquí, dice amortización a 31 de diciembre del 2020. Se realiza por el mes de diciembre teniendo en cuenta que el activo intangible es apto para su uso a partir del 1 de diciembre del 2020. Entonces únicamente se va a amortizar lo del primer mes, o sea, desde el 1 de diciembre hasta el 30 de diciembre, o hasta el 31 de diciembre, mejor dicho. Pero digamos que la medida estándar son 30 días, acuérdense. Entonces yo tomo el costo total del activo, lo divido en la vida útil, eso me da un valor anual de 3.333.000 para un valor mensual de 277, y pues eso es lo que voy a reconocer. Lo que voy a reconocer como gasto de software o como un activo intangible. Podría yo, lo que les digo, dependiendo de lo que se necesite en la información. Si yo necesito y si ese software es realmente valioso y lo puedo reconocer como un activo, entonces aquí lo podría reconocer como un activo fijo. Pero si no, pues lo mando al gasto simplemente y lo que hago es que del intangible lo disminuyo para sacarlo y mandarlo contra el gasto. Entonces todos los meses voy a hacer ese mismo ajuste, ese es un ajuste que se repite para poder mostrar finalmente el valor real en cada una de las cuentas, en las dos cuentas, tanto en el gasto como en el activo. Aquí viene, por ejemplo, la diferencia en cambio que también ya la habíamos visto, ¿cierto? La diferencia en cambio es cuando se llevan transacciones
en moneda extranjera. O sea, cuando, por ejemplo, hacemos importaciones o exportaciones y nosotros manejamos unas compras o ventas con monedas extranjeras, por ejemplo, con dólares o con euros o con otro tipo de moneda, que al momento de registrar las transacciones nosotros debemos hacer el cambio a la moneda nacional, ¿sí? A los pesos colombianos. Siempre que se haga el registro contable, debemos hacer el cambio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos registrar en monedas diferentes a nuestra moneda. De hecho, la unidad de medida, la moneda, es un principio básico de la contabilidad, una norma. Entonces, la norma me dice que yo solamente puedo registrar en pesos colombianos. ¿Qué pasa entonces cuando yo emito facturas? Ustedes dirán, pero yo he visto facturas de empresas colombianas que emiten en dólares. Sí, es correcto, yo puedo como empresa colombiana emitir una factura de venta en dólares. Claro que sí, yo puedo emitirla. Pero al momento de registrarla, tengo que registrarla en pesos colombianos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué se genera la diferencia en cambio? La diferencia en cambio se genera porque en la fecha en la que yo genero la factura, hay una tasa de cambio o una tasa representativa del mercado de X pesos. Por ejemplo, 2.300 pesos está el dólar, por decir algo, ¿no? Un ejemplo. En la fecha de la generación de la factura, yo tenía un dólar de 2.300 pesos, pero en la fecha de pago, que pudo haber sido incluso el día después, resultó que el dólar no estaba a los mismos 2.300, sino que estaba a 2.350, subió. Entonces, esa diferencia entre la tasa inicial y la tasa final es lo que me genera a mí diferencia en cambio. Y esa diferencia puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, puede ser positiva. Cuando es positiva, entonces yo la reconozco como un ingreso por diferencia en cambio. No voy a ir a afectar la factura, porque yo ya la factura la registré inicialmente con el cambio de 2.300 pesos, ¿cierto? Lo que hago con esa diferencia entre los 2.350 y los 2.300 pesos en los dólares o en la tasa de cambio de un día al otro o de un mes al otro, porque a veces pasan meses, esa diferencia, entonces, si es beneficiosa para mí, la registro como un ingreso en diferencia en cambio. Y si es perjudicial para mí, o sea, si estoy perdiendo o es un menor valor de mi factura, la voy a registrar como un gasto por diferencia en cambio. Entonces, así es como reconozco ese tipo de ajustes. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, el ejemplo dice que el 24 de noviembre la empresa Contables adquiere maquinaria y equipo por valor de $57.000 a una tasa de $3.500. El 18 de diciembre se transfiere el riesgo una vez la maquinaria se encuentra en Colombia, fecha en la cual se realizará el pago. Cuando se realiza el proceso de nacionalización, la tasa vigente es de 3.620. Entonces, si ven la diferencia, teníamos 3.500 por un lado y ahora es 3.620. Entonces, el primer registro, que es el que se hace inicialmente cuando se compra la maquinaria, es propiedad de planta y equipo por los 199.500. ¿Cómo se saca ese valor? Entonces se toma los dólares, o sea, los $57.000 y se multiplica por 3.500, que es la tasa de cambio que estaba vigente ese día, el 24 de noviembre. Y así se registra inicialmente. Entonces la compra queda por los 199.500 contra un pasivo para acreedores del exterior o proveedores del exterior. O en el caso de que sean, bueno, cuentas por pagar al exterior. Y el 18 de diciembre, que es el momento en el que se va a hacer el pago, dice que se origina la diferencia en cambio aumentando el valor del pasivo. O sea que voy a pagar más de lo que había pensado inicialmente. Pero ese pago que estoy haciendo mayor al que había pensado originalmente, no es porque la maquinaria subió de precio, es porque la tasa de cambio o la tasa representativa del mercado en las diferentes fechas cambió. Entonces, como esa diferencia fue originada por ese pequeño detalle, entonces eso lo debo reconocer como un gasto por diferencia en cambio y simplemente me aumenta el pasivo o las cuentas por pagar al exterior. Normalmente este dinero pues de estas transacciones en moneda extranjera lo
lo recaudan los bancos. Entonces, al banco es a quien finalmente yo le reconozco esa diferencia y el banco le paga directamente al proveedor del exterior o al acreedor del exterior. Eso tiene que llevar unos documentos de importación y de legalización de divisas a través del Banco de la República y etcétera, etcétera. Entonces, este es un ajuste que también se debe reconocer, no tanto al finalizar el año, sino que se reconoce de una vez en la fecha en que ocurren las transacciones. Entonces, en el momento en el que ocurre, en el que se da la diferencia, inmediatamente la registro. Lo que ocurre es que a final del año yo debo revisar que se hayan registrado todas las diferencias en cambio que hayan surgido durante el año. ¿Listo? A eso es que se refiere básicamente este ajuste por diferencia en cambio. Bueno, el arqueo de caja también ya lo habíamos visto. Acuérdense que el arqueo de caja es un mecanismo de control del efectivo. Es para controlar no solo procedimientos, sino para controlar activos. Entonces, para controlar nuestro efectivo, nosotros hacemos el arqueo de caja. ¿Y qué es el arqueo de caja? ¿Quién me cuenta? ¿Quién se acuerda? El arqueo de caja es cuando uno verifica que el efectivo físico que uno tiene sea igual al libro auxiliar según los movimientos. Exactamente. Entonces es un procedimiento que permite verificar y controlar el efectivo. ¿Y cómo se hace? Pues se toma el libro y dice, bueno, si aquí dice que debe haber 500 pesos, entonces yo voy y verifico que en el físico realmente existan los 500 pesos. ¿Qué pasa con este arqueo de caja? Que casi siempre hay diferencias, ¿no? Bien sea porque hay sobrantes o porque hay faltantes de caja. Entonces, esos ajustes del arqueo de caja son los que se deben realizar al finalizar el año. También a veces, ¿qué pasa con los ajustes de caja? A veces, digamos que para no dejar como gastos por ahí que vayan a saltar de un año al otro, por ejemplo, del 2023 al 2024, entonces simplemente a veces en algunas empresas se hacen los cierres de caja menor o se cancelan las cajas menores. Entonces simplemente se cierran las cajas y se manda todo el efectivo a la caja general. Pues eso con el fin también de controlar el tema del efectivo en el cambio de fecha y de controlar que no se vayan a pasar gastos de un año al otro, porque a veces es difícil reconocerlos en otros periodos, digamos, para efectos tributarios es como complicado. Aquí entonces tenemos un ejemplo. Dice, carece de registro en libros, sin embargo el dinero se utilizó para cancelar algún concepto. Sandra Rojas canceló por concepto de papelería 40.000, sin embargo no se registró, por lo tanto se realiza el ajuste registrando el concepto pendiente. Entonces esto sucede cuando, por ejemplo, hay un faltante en caja. Hay un faltante porque no se registró o no se presentó el recibo, no pasaron el soporte de la persona que hizo la compra, botó la factura, etcétera, etcétera. Bueno, por 1000 razones. Entonces, en el momento de ajustar la caja, pues algo tengo que hacer. Entonces, las dos opciones que tengo es o cobrárselo al que maneja la caja o reconocer el gasto. Entonces, sí hay forma de reconocer el gasto, o sea, a través del soporte, del documento soporte y autorización en el tema de procedimientos, porque pues eso hay que pedirle autorización a la persona que supervisa la caja o al gerente en su defecto, que diga, ay, no, es que en su momento no se pudo registrar este recibo porque fulanito lo perdió, pero ya solicitamos una copia y ya no la dieron y no sé qué, ta, 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 ta. Entonces, él puede decir, sí, listo, reconozcan el gasto y regístrenlo. O no, cóbrenselo al mensajero. O no, cóbrenselo a la persona que maneja la caja. Entonces, dependiendo de esa orientación, hace uno el registro contable. En este caso, lo van a reconocer como el gasto, entonces simplemente se manda el gasto contra la caja o contra el efectivo y eso permite que el saldo de la caja pues quede cuadrado nuevamente. Aquí, por ejemplo, dice que hay un faltante injustificado. No se evidencia el concepto de soporte por el que falta el dinero en caja una vez se realizó el arqueo. Por tanto, el colaborador es el responsable del suceso. Entonces, normalmente, la persona responsable de la caja o del fondo, pues es el que responde por los faltantes. Entonces, a esa persona se le hace una cuenta por cobrar a trabajadores,
por el valor que haya generado la diferencia en el efectivo o la diferencia en caja. Aquí dice que, bueno, hay otro, dice, el importe de libros es menor al arqueo de caja. En este caso, la diferencia constituye un sobrante, el cual requiere un ajuste contable. Los casos en que se presentan los ajustes son los siguientes. Dice mayor valor en caja y carece de registro contable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay sobrantes de caja? Pues uno lo primero que tiene que mirar es por qué sobró el dinero, ¿sí? Puede ser que de pronto entregaron una mercancía y no hicieron la factura, ¿sí? Recibieron el dinero y no hicieron la factura. Si fue así, entonces, pues en ese caso habría que hacer la factura, ¿sí? Registrar la venta para poder registrar el ingreso del dinero y así quede cuadrado caja versus libros. Si no fue así, dice por ejemplo acá, María Medina realiza un abono a su cuenta, el valor es recibido, sin embargo carece el registro contable, por tanto se realiza el ajuste aumentando la cuenta del efectivo. También puede ser, como en este caso, que un cliente vino y pagó, pero entonces el cliente vino y pagó, pero no pidió el recibo, o no se le imprimió, o de pronto mientras la máquina estaba procesando se fue la luz y el sistema no lo guardó, ¿sí? Tantas cosas que pueden suceder en el ejercicio corriente de las operaciones que pueden dar pie a estos errores en el manejo del efectivo o en el caso de los libros, ¿sí? Entonces aquí lo que yo veo es que la persona vino e hizo un pago, un cliente, ¿sí? Un cliente hizo un abono, pero no hicieron el registro contable. Entonces recibieron el dinero, pero no le hicieron el registro contable o no hicieron el recibo para el caso, ¿no? Porque digamos que hoy en día lo que uno hace es un recibo y el recibo afecta directamente o hace automáticamente el registro contable. Entonces aquí no se hizo, entonces hay que hacer el ajuste. El ajuste es ingresa al efectivo o a la cuenta de caja y disminuye la cuenta 13 de deudores comerciales o clientes, que es la 1305. Entonces ese es el ajuste en ese caso. Aquí dice que para sobrantes en caja injustificados, si es una cuantía mínima, se aumenta el valor del efectivo y el ingreso. Sin embargo, si es un valor significativo, debe establecerse las causas que originó el sobrante. Por tanto, se registra como un pasivo. Entonces aquí, este fue un sobrante, pero entonces en vez de reconocerlo porque, digamos, no se puede saber qué fue lo que sucedió claramente ahí, se registra como un ingreso. Se reconoce como un ingreso los 20.000 pesos y se ingresan a caja para cuadrar el valor de caja. Obviamente, pues esto, digamos que es poco probable. En el caso de que faltara hacer alguna factura, que es lo más probable, pues uno debería en ese momento hacer la factura. ¿Por qué? Porque la factura pues tiene que afectar el inventario, que es otra cosa importante. Si yo sé que se hizo una venta y por esa venta salió una mercancía, pues yo tengo que actualizar el Cardex, ¿cierto? Actualizar el inventario. Entonces, la mejor forma para actualizar el inventario es a través de una factura, porque en este ajuste que vemos aquí en pantalla, simplemente estoy reconociendo el ingreso, sí, muy chévere, muy bonito, pero no estoy afectando el inventario, entonces se me va a descuadrar el inventario. Cuando yo voy a mirar el físico, voy a encontrar un faltante de algún producto que no está, porque seguramente se lo entregaron al cliente, se lo cobraron, pero no lo facturaron, que es como lo que sucede o suele suceder en esos casos. E infinidad de casos. En el caso de manejo de cajas, no se imagina la cantidad de errores que se presentan a diario en las cajas cuando uno maneja el efectivo. Por ejemplo, a veces hacen devoluciones, entonces hice la devolución, pero no afecté la factura, o recibí el producto y no registré la devolución, o registré la devolución y no afecté el inventario, o no recibí el producto. A veces dicen, vengo a devolverte tal cosa, listo, me llevo tal otra, y lo embolatan a uno y se llevan las dos cosas. Eso suele suceder. Pero entonces, todos esos controles sirven para poder detectar esos errores y ajustar cuando haya diferencias. Otro ajuste importante es el de la conciliación bancaria. La conciliación bancaria también ya lo vimos, es un tema que ya ustedes son expertos en ese tema. ¿Qué pasa con la conciliación bancaria al finalizar el año? Resulta que a veces uno en la conciliación bancaria deja partidas conciliatorias.
Las partidas conciliatorias son aquellas que, digamos, no cruzan dentro del mes, sino que van a cruzar días después. Por ejemplo, un cheque girado. Entonces yo, por ejemplo, giro un cheque y resulta que la persona vino, lo recogió, pero no lo cobró en el banco. Y era 28 o 30 del mes o 31 del mes y esperó hasta el 1 o 2 para irlo a cobrar. Entonces, como el corte de la conciliación bancaria es a finalizar el mes, o sea, máximo el 31 del mes, pues en esa fecha de corte del 31 del mes me va a quedar el saldo como una partida conciliatoria, un cheque girado no cobrado. ¿Cuándo va a desaparecer ese cheque girado no cobrado? Desaparece en el mes siguiente, en el momento en el que lo cobren efectivamente en el banco, en el momento en el que salga realmente el dinero del banco. En ese momento se cruza esa partida conciliatoria. Pero entonces aquí es un cruce de un documento externo, que es la conciliación bancaria, con un documento interno, que es el libro de bancos, ¿sí? Son dos documentos diferentes que están en lugares diferentes. No está la misma información en el sistema. Entonces, si sucede eso el 31 de diciembre de un determinado año y tengo partidas conciliatorias para el siguiente año, entonces no las puedo dejar como partidas conciliatorias para el siguiente año. Entonces, esto únicamente lo puedo hacer dentro de los meses del mismo año. ¿Sí me hago entender? O sea, de enero hacia febrero, de febrero hacia marzo, y etcétera, etcétera, de noviembre hacia diciembre. Pero de diciembre de un año para enero del siguiente no puedo hacer eso. No los puedo dejar como partidas conciliatorias. Entonces, ¿qué me toca hacer? Para no dejarlo como partida conciliatoria, me toca reversar la operación. En este caso, el egreso en el que yo giré el cheque, lo reverso con una nota. ¿Para qué? Para devolver el dinero al libro de bancos, ¿sí? Como si hubiera reversado el cheque, y devolver la cuenta por pagar, ¿sí? Entonces, afecta el pasivo y afecta el activo en la cuenta de bancos. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque el saldo de bancos a 31 de diciembre tiene que ser exactamente el mismo saldo del extracto. No puede haber diferencias ni partidas conciliatorias de ningún tipo. Entonces, si yo tengo pendientes, lo mejor que puedo hacer es registro mis pendientes, no los dejo para el otro mes, o en caso de que hay algo que ya no pueda controlar, como el caso de este cheque que fue girado y no cobrado en la fecha, sino que lo cobraron después, pues a eso no le puedo hacer nada, ¿no? Porque es una situación que ya pasó y que está fuera de las manos de uno, fuera del control de uno. Entonces, ¿uno qué hace? Lo que hace es que reversa con una nota a 31 de diciembre, para que a 31 de diciembre el saldo de bancos sea exactamente igual al saldo del extracto. El saldo del libro de bancos tiene que ser exactamente igual al del extracto. ¿Y qué hago en 1 de enero? En 1 de enero vuelvo y reverso esa nota y vuelvo y dejo el egreso como si se hubiera hecho normal dentro del mes de enero. Y como en el mes de enero pues ya va a cruzar, entonces ya desaparece la partida conciliatoria. Lo mismo pasa con cualquier otro tipo de notas que se hayan generado en el banco y que me afecten ese saldo en libros a 31 de diciembre, ¿sí? Debo reversar. ¿Qué pasa también cuando a veces tengo en el extracto unos saldos en rojo? Lo que se llama como sobregiros, ¿sí? A veces los bancos nos dan a nosotros, las empresas, el privilegio de poder tener un sobregiro. ¿Qué quiere decir? Que yo giré 10 cheques por 1 millón de pesos, pero no tenía 10 millones de pesos en la cuenta, sino que tenía 8. Pero como yo tengo un sobregiro que ya el banco me presta, el sobregiro es un préstamo, un pequeño préstamo, por un determinado periodo de tiempo, de mi cuenta corriente. Entonces lo que hago es que el banco me permite tener ese sobregiro. Yo giré los 10 millones, pero no tenía sino 8. Entonces, en el momento en que se cobren los 10 cheques, voy a entrar en un sobregiro de 2 millones. ¿Qué quiere decir el sobregiro? Que mi cuenta de bancos va a aparecer negativa o va a aparecer en rojo. Así se llama comúnmente. Entonces, cuando está en rojo, es un sobregiro. ¿Y qué pasa entonces en ese caso? En ese caso, si eso sucedió a 31 de diciembre del año, cuando hago la fecha de corte de los estados financieros, no puedo dejar ese negativo en las cuentas del activo.
Es decir, no puedo tener cuentas volteadas, como se conoce ordinariamente o vulgarmente. ¿Sí? Las cuentas volteadas son las cuentas que son contrarias a su naturaleza. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el banco en rojo, no puedo tener el banco en rojo porque eso es ilógico, es absurdo, es imposible, ¿sí? Contablemente, razonablemente, oficialmente y de todo, eso es imposible, no puedo. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es que con una nota saco los 2 millones de mi cuenta de bancos y la mando como un pasivo de sobregiros. Y así lo que tengo es, tengo mi banco en ceros y tengo un sobregiro de 2 millones, pero lo tengo reconocido en el pasivo, que es donde tiene que estar o donde debería estar correctamente. Entonces, ese es otro ajuste que se puede hacer al finalizar el año si es que las cuentas están volteadas. Mismo caso para caja, mismo caso para clientes, para cualquier cuenta que sea de naturaleza débito, por ejemplo, y esté saldo crédito. O para cualquier cuenta que sea naturaleza crédito y el saldo esté débito, ¿sí? Por ejemplo, un gasto que tengo un gasto en el crédito, lo cual es prácticamente imposible, inconcebible, inmaterializable, de todo, sí, es imposible, pero puede suceder. ¿Por qué? Porque a veces de pronto es que reversaron un gasto de años anteriores. Entonces, en este año no había saldo en esa cuenta con qué compensar y me quedó el negativo en la cuenta. ¿Sí me hago entender? Pero entonces en esos casos yo tengo que ajustar, hacer los ajustes necesarios para no mostrar esos errores o esas cuentas equivocadas en los estados financieros. Todo eso hace parte de los ajustes del final del año. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, dice el registro de compra de una chequera, dice no registró la compra de chequera, la cual se encuentra registrada en el extracto. Entonces simplemente se hace el ajuste de la nota bancaria. Esto se puede hacer en un egreso o se puede hacer en una nota bancaria. Registramos el gasto, el IVA y la salida de bancos y pues ya me queda hecho el ajuste. Aquí dice que para el registro del gravamen en movimiento financiero, eso también lo vimos en la conciliación bancaria. Acuérdense que el gravamen en movimiento financiero es el 4 por 1000. Entonces calculamos o el extracto ya nos muestra cuánto es el 4 por 1000 que se ha generado durante el mes y pues hacemos el ajuste correspondiente, que cuál es mandar al gasto o reconocer en el gasto contra la cuenta de bancos correspondiente por el valor que corresponda. Registro de cheque devuelto. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el señor nos pagó, pero no tenía fondos, por lo que veo aquí. Entonces, el cheque fue devuelto. Nosotros hicimos el recibo de caja y consignamos en bancos. Pero resulta que a los 3 o 4 días de que hicimos ese registro, el cheque lo devolvieron porque no tenía fondos. Entonces, cuando no tiene fondos, le devuelven a uno el cheque. ¿Qué hace uno ahí? Reversa entonces el recibo con una nota y reversa la operación. Acuérdense que reversar es cuando yo tomo el mismo registro inicial y lo pongo en los lados contrarios. Entonces, la cuenta de clientes aumenta nuevamente y vuelve y sale de la cuenta de bancos el mismo cheque, pues porque nunca se cobró, es decir, el dinero no entró a mi banco, sino que me devolvieron el cheque. Tengo que hacer otro procedimiento con ese cheque, que es de pronto ir donde el cliente y que me lo cambie o que me lo cambie por efectivo o que me cambie por otro cheque o que me dé otro medio de pago que yo sí pueda validar y tomar como correcto. Bueno, aquí hay otro ajuste que dice que por consignación realizada por el cliente no registrada. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, son los dineros que ingresan en la cuenta de bancos y que a veces nosotros no sabemos quién nos consignó. Entonces, bueno, eso era antes porque antes era súper complicado, digamos, identificar en un extracto quién nos consignaba porque solo decía débito o consignación en la oficina tal, ¿sí? Y si uno tiene una empresa súper grande donde tiene 3000 clientes y no sabes cuál de los 3000 clientes te está pagando ni qué te está pagando, pues eso es un problema. Hoy en día, pues ya no, porque hoy en día ya hay herramientas, digamos, más a la mano, más a la orden del día, más en tiempo real, que me permiten a mí conocer quién me está consignando, en dónde me consignó, cuánto me consignó y todo eso. Entonces, a través de las aplicaciones, por ejemplo, de bancos y todo esto, ya yo conozco, inmediatamente me consignan, al segundo ya me está llegando el mensaje en el celular, te consigno fulanito de tal, ¿cierto? Entonces, eso facilita mucho las cosas.
ya es poco probable que suceda esto, pero en el caso remoto que suceda, pues uno tiene que hacer el ajuste reconociendo o haciendo el recibo de caja. Este ejemplo es básicamente el registro de un recibo de caja, que si no se hizo en su momento en recibo de caja, se puede también hacer en una nota de contabilidad o en un comprobante contable. Errores en libros. Entonces también sucede que a veces registramos valores equivocados, ¿no? Eso también a veces suele suceder y mucho. Normalmente con el efectivo no pasa esto, pero con los gastos sí, a veces uno se equivoca o digamos que tergiversó o volteó los números. A veces, por ejemplo, en vez de leer unos 63, lee 39 o cosas así y puede equivocarse al momento de digitar. Cualquier error de esos puede suceder. Entonces, en el caso de que se detecten estos errores, pues hay que corregirlos. Se pueden corregir de dos formas, corrigiendo el documento inicial o en dado caso en que ya no se pueda, pues se corrige con una nota. Mayor valor en la consignación, de igual forma, entonces se puede corregir en el documento inicial, que vendría a ser un recibo de caja, o en una nota contable. Menor valor del cheque, lo mismo, entonces se puede corregir también. Mayor valor del cheque, exactamente lo mismo. Y ya balance de prueba, pues es, digamos que se hace un balance de prueba previo a los ajustes y se hace otro balance de prueba posterior a los ajustes. Entonces, cuando saco el primer balance de prueba, empiezo a listar y a revisar todas las cuentas, a ver qué ajuste, ajusto aquí, ajusto allá, hago todos los ajustes y luego vuelvo a generar un balance de prueba con el fin de, ¿qué? Pues de verificar que los saldos estén correctos en cada una de las cuentas y que me dé sumas iguales. A veces en los programas también pasa que tú sacas un balance de prueba y no da sumas iguales, ¿sí? Eso puede suceder. ¿Por qué puede suceder? Porque a veces lo que les digo, se fue la luz cuando estaban digitando el comprobante y quedó el registro a la mitad. Normalmente los programas pues tienen ese control de que no dejan pasar ningún comprobante que no esté cuadrado en sumas iguales de forma individual. O sea, cada registrico tiene que estar cuadradito en sumas iguales. Pero a veces, como les digo, a veces pasa que se fue la luz y quedó el comprobante en la mitad. Entonces, a veces el programa, dependiendo del programa, la mayoría no lo guardan, ¿sí? No guardan el comprobante completo. Entonces, tienes que repetir el trabajo. Pero hay algunos programas que sí te guardan, entonces a veces guardan solo la mitad. Entonces, el balance se descuadra por esos errores. Hay que hacer unos reprocesos allí. Entonces, depende del programa, se hace un reproceso, se llama soporte, y se recupera la información o se detecta cuál es el comprobante que está descuadrado, que no está cuadrado, se corrige y pues eso permite que nuevamente se pueda generar un balance de prueba con sumas iguales. Y ya el balance de prueba después de ajustes pues es la base para poder realizar los estados financieros. Esto lo vimos también al comienzo, cuando vimos todo el tema de la hoja de trabajo. Yo creo que ya la próxima clase vamos a verlo más con un ejemplo más grande y más detallado de una hoja de trabajo completa y hacemos los cierres, el cierre de cuentas para generar ya los estados financieros. ¿Listo? Entonces, próxima clase continuamos con este tema, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Buenas noches, profesora. Sí, yo tengo una pregunta con el taller de antes. Sí, cuéntame. Pues hasta ahorita lo estoy empezando a hacer. Entonces está mirando un punto que dice el día 22 Surtiautos, S.A. nos cancela la factura número 0. Movimiento Sí. sobre Surtiautos. ¿Y ahí ese punto cómo se hace? No te escuchamos completo. ¿Lo puedes repetir, porfa? Sí, que el día 22 Surtiautos S.A. nos cancela la factura número 002 a través de una consignación directa a nuestra cuenta. Bueno, un número de Bancolombia. Y concedemos un descuento por pronto pago del 10% sobre los productos antes del impuesto. Pero yo revisando el taller, en ningún punto sale como esos productos.
Qué raro. Bueno, si la duda es con respecto a los productos, es probable que no tengan continuidad los talleres. No sé en qué momento ni quién los haya diseñado y si tienen continuidad o no tienen continuidad en cuanto al tema de los productos. Si no es con respecto a eso la duda, entonces el registro quedaría, dice que es un cliente que nos cancela, ¿no? Entonces lo que hacemos es que cuando se origina la factura, nosotros debitamos la cuenta 13, o sea, dejamos la cuenta por cobrar, ¿cierto? Y si el cliente nos está pagando, entonces irá al crédito. ¿Por qué valor? No, eso es lo que no sé porque no tiene valor de nada. No sale valores. Ah, ¿no salen los valores? No. Qué cosa. Sí, esa venta está en el taller 1. En el taller 3, 1 en el está 3. esa venta. O sea, toca con lo No, de pero anterior. sí, esa venta es del taller 1. Esa sí aparece allá. Entonces hay que remitirse allá y mirar la venta de allá. Y esa es la que nos están pagando. Sino que ahí dice que cuando nos pagan, entonces se concede un descuento del 5%. Bueno, muchísimas gracias. Sí, entonces se acreditaría la 13 y se debita la cuenta de bancos porque ingresa el dinero allí. Pero entonces, al conceder un descuento, el descuento, ya vamos a mirar dónde lo registramos. ¿Dónde lo registraron ustedes, chicos? ¿Lo registraron como un gasto? Como un gasto. Como un gasto, ¿cierto? Porque es un menor valor que vamos nosotros a recibir. Se registra entonces en la cuenta 5305, que se llama descuentos comerciales condicionados. ¿Cuándo son descuentos condicionados? Cuando cumplen, cuando se efectúan de acuerdo a una condición. Por ejemplo, esta condición del pronto pago, que le dicen a uno, si usted paga dentro del 1 al 5, entonces le hago el 10. Pero si paga del 1 al 3, entonces le hago el 20 de descuento. Entonces, para recaudar dinero, entonces se hace una condición. Para el caso nuestro, entonces es un gasto, porque estamos dejando de recibir un dinero. Si fuera al revés, si fuera a nosotros a quienes nos conceden el descuento, entonces se lleva o se llevaría a la cuenta 42, que también hay una que se llama descuentos comerciales condicionados, pero es del ingreso. ¿Listo? Entonces ese registro quedaría la 1305 al crédito y la 1110 al débito, y la diferencia del descuento se llevaría a la 5305 por descuentos comerciales condicionados. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. Yo una consulta. En los últimos puntos de este taller 3 son preguntas de servicio al cliente. Eso nosotros lo vemos. ¿Servicio al cliente? Sí, habla ahí de hacer Por ejemplo, unos formatos de peticiones, quejas y reclamos, de hacer una parametrización de unas encuestas, algo así. ¿pero eso es para hacerlo en el SIGO? No, eso es del taller el taller 3, que después de la nómina hay esos puntos que eso es como de servicio al cliente, porque es una encuesta y hay que hacer un formato de peticiones, quejas y reclamos y una parametrización ahí de unas cosas que no sé. Pues yo diría que no. Realmente no lo he tenido en cuenta en los que he revisado. Si no es dentro de SIGO. Ah, bueno. Yo diría que Ay, no. vale, profe. No hay problema. Dos puntos ahí como extraños y yo pues tenía esa duda. Sí, qué raro, porque bueno, de pronto listo. sí es que se pueda configurar dentro del SIGO, porque el SIGO sí permite configurar este tipo de cosas. Pero eso ya es lo que tú dices, es una parte ya más comercial, es como del área comercial.
no Sí, tiene nada que porque ver ahí con el dice área que es contable. como de ventas dice ahí, que es para los que están en patio de ventas, que unas encuestas y entonces esa era la duda, yo, ¿será que esto hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Eso está después de lo de la nómina. Después de nómina. No, Entonces, los que yo he sí, y revisado. y pues ya el punto que dice de ajustes de cierre, sí dice que es para el siguiente taller. Entonces quedaría como hasta ahí, hasta lo de la nómina, ¿cierto? Sí. Sí, ya en el siguiente taller se Listo, van a profe. hacer los ajustes de cierre y generación de Listo, informe. profe. Muchas gracias. Muy amable, mil ¿Listo? gracias. Con gusto. ¿Más dudas, más preguntas, chicos? Buenas noches, profe. Sí, señora, tengo una pregunta para esta fase. ¿Cuál es la actividad que debemos desarrollar? Gracias, profe. Para la fase de evaluación, que es en la que ya estamos, ¿no? Tenemos dos actividades. Una es una infografía sobre los procesos de cierre contable, que es precisamente el tema que estamos viendo hoy. Entonces, esa infografía la pueden desarrollar a través de cualquier aplicación que manejen ustedes en el computador, por ejemplo, Canvas o Prezi o cualquier otra de esas aplicaciones que ustedes utilizan siempre. Acuérdense que una infografía es algo muy concreto, muy preciso, pequeño, ojalá en una sola hoja, ¿sí? Ojalá en una sola hoja, y que tenga toda la información clave, palabras claves. Entonces, dinámica, con imágenes, digamos algo muy ágil y muy rápido en lo que puedan ustedes resumir todo este tema de los ajustes y cierre contable. Eso vendría a ser la infografía. Y lo otro, la segunda actividad, es el taller de ciclo contable o de cierre de ciclo contable, que veámoslo de una vez, a ver qué nos muestra ese taller. Mostrar si lo tengo por acá. A ver cuál es el anexo de ese taller. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estas dos actividades empiezan a partir del 17 de noviembre y la fecha máxima es el 16 de diciembre, pero por favor no vayan a esperar hasta el 16 de diciembre. Porque, ¿qué pasa? Acuérdense que el programa se acaba el 19 de diciembre. Entonces, si se llega al 19 de diciembre y no están calificadas, pues es un problema. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, no vayan a esperar hasta el último minuto. No solo con estas actividades, con todas las actividades que tengan pendientes. ¿Listo? Mejor dicho, ya se les acabó el tiempo. No tienen más tiempo para ponerse al día con sus actividades. Entonces, mira, acá está el anexo para la infografía. Y aquí está el anexo para el taller. Vamos a verlo. A ver qué dice el anexo de nuestro taller de cierre. Igual yo creo que probablemente la próxima clase ya terminamos con el tema y ya podemos dedicarnos pues solamente a resolver las dudas que surjan en estas actividades que tenemos pendientes. Entonces aquí dice instrucciones, desarrollo del taller, una hoja de cálculo con los comprobantes de contabilidad, documentos, soportes, desarrollar en el software lo siguiente. Entonces deben ir trabajando a la par en el software, ¿listo? Váyanlo trabajando ya. Porque es importante tener al menos algunas transacciones para poder generar este cierre contable en el CIGO. Entonces aquí dice que tenemos que hacer depreciación de activos fijos, ajustes en cartera, ajustes de cuentas por pagar, de proveedores,
Ajustes del inventario, pues este es todo el instructivo de SIGO, de cómo se haría cada cosa. Cierre de cuentas de impuestos y otras cuentas por terceros, ese es el proceso que les hablaba yo, que se hace a través del sistema, un proceso automático. Soporte de compras o gastos por legalizar. Cierre de año, que todo esto es en el SIGO. Y aquí nos dice cuáles son los estados financieros que tenemos que presentar. Para grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Normalmente, las microempresas son grupo 3. Entonces, hay que presentar estado de situación financiera, estado de resultados y las notas a los estados financieros. Es como lo básico que se pide. Balance de prueba. Estado de resultados, estado de la situación financiera, todo esto de generarlo en SIGO. Y aquí empiezan, en esta página 48 empiezan las transacciones como tal, aquí dice. Entonces, ajustes y cierre del ciclo contable. Dice contabilización o causación del reembolso de caja menor. Ojo con ese reembolso porque todos esos reembolsos anteriores quedaron mal. Hoy que estuve revisando otra vez talleres y todo eso, todos, casi que todos están mal esos reembolsos de caja. Arqueo de caja, entonces esos ajustes. Ajustes de bancos, miren acá de acuerdo al extracto del banco hay que hacer esos ajustes. Aquí hay algo también de nómina, cancelación de provisiones, todas las cuentas, pago de intereses, pagos de liquidaciones, pago de prima. Consolidación de las cesantías. Buenas noches. Una preguntita, ¿este taller sí lo tenemos que hacer en SIGO? ¿Este cuarto taller? Pues chicos, si alcanzan a ingresarlo todo en SIGO, pues sería ideal, pero pues yo les voy a revisar lo de siempre. Es decir, en Excel, el comprobante contable, o sea, el registro contable, que es lo interesante, y los soportes que se necesiten, y adicional a eso, pues lo que se necesite para calcular adicional. Entonces, por ejemplo, en el caso de la nómina, si yo necesito una planilla de nómina para poder calcular la nómina, pues la planilla de nómina será un adicional. En el SIGO, váyanlo trabajando y lo que puedan trabajar, lo que puedan incluir, incluyan las fotos, los pantallazos, pero si no alcanzan por X o Y razón, pues yo diría que no, digamos que no es un factor determinante de la nota. Lo importante aquí es que ustedes aprendan, ¿sí? Aprendan a manejar la dinámica de las cuentas, que es como lo básico que ustedes van a tener que ir a hacer en el momento de la práctica o en el momento en que vayan ustedes a trabajar como auxiliares contables, que es lo que realmente nos interesa. En el SIGO, ustedes tienen el acceso, lo tienen, creo que si no estoy mal, como hasta enero o febrero, entonces pueden seguir practicando en su SIGO todo lo que necesiten, ¿sí? Eso ya depende de ustedes, acuérdense que este es un aprendizaje autónomo, depende de ustedes, del tiempo que tengan libre, de la dedicación que le pongan, de la disciplina que ustedes tengan, y depende de ustedes, de la voluntad de ustedes. Entonces ustedes pónganse como meta, trabajar por lo menos 2 horas a la semana en SIGO, 2 horitas, y pueden ir ingresando esta información. Aquí tienen en estos instructivos, tienen toda la guía, mejor dicho, de cómo se hace cada cosa. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar, o si igual siguen teniendo dudas, también hay muchos videos. Acuérdense que en el SIGO, a medida que uno va avanzando en el programa, él te muestra inmediatamente el video de cómo se hace cada cosa. También en YouTube hay millones de tutoriales, hay muchas herramientas, digamos, para que ustedes aprovechen esa licencia de software que tienen para poderla usar de forma dinámica y puedan aprender de verdad el manejo del programa, para que cuando lleguen a su práctica ustedes digan, ah, sí, yo sé hacer esto en SIGO porque yo ya lo hice en mis ejercicios y en mis talleres.
¿Listo? Yo sé que esos talleres son largos, que tienen muchas transacciones y pues de pronto por cuestiones de tiempo no alcanzan. Lo que alcancen a hacer, háganlo. Y lo que hagan, incluyanlo en la entrega del taller. ¿Listo? Igual como les digo, fecha máxima 16 de diciembre. Todavía tienen un mes para poder desarrollar estas dos actividades que no son, digamos que tan complejas. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, chicos, entonces nos veremos el próximo martes para continuar con este temita. Y pues ya veremos qué seguimos viendo después. De pronto nos ponemos a resolver dudas de los talleres o cosas así y hacer las prácticas correspondientes en SIGO también de los buenas temas que noches. estén pendientes. Buenas noches. Qué pena. Es que yo tengo una consulta sobre el taller que está, o sea, el segundo taller, el tercer taller. Sí, dime. Es que voy en el punto donde se maneja todo lo de, creo que yo le había preguntado a su merced, pero es que no entendí. Lo de caja. Es que dice que se consignan los cheques y se deja un valor en caja de 2.500.000, que es la base, ¿sí? Sí. Dice, se realiza la consignación del efectivo y cheques en caja. Pero pues yo estoy revisando, en este taller como tal, todo lo cancelan es por cheque y transacción, no por efectivo. El único efectivo que se habla es al principio de la actividad, en el primer taller que hubo. Sí. Que dice que uno de los socios aporta en cheque 20 millones y en efectivo 10 millones. Sí, que eso ingresó a caja general. Es lo único que nos habla de efectivo. Pues tocaría mirar si no hay una transacción más adelante que diga que ya se consignaron esos cheques, porque no sé si haya, me parece que sí había una. En el primer taller, sí. En el primer taller, los cheques se registran, pero pues el efectivo ya se habían consignado. Dice que el efectivo solo se consignan 3 millones. Y se hicieron unos movimientos con pago en efectivo, pero pues yo no sé si eso se descuenta los 10 millones. O sea, digamos, ella consignó 10 millones. Esa es digamos que el valor en efectivo que se cuenta en la empresa, ¿sí? Sí. Entonces, de ahí se consignaron 3, quedaron 7 millones. Y acá dice que se paga Cámara de Comercio por 1.553.000. ¿Eso se lo debo descontar a ese valor? Sí, en el enunciado del punto no dice de dónde se paga, si fue de bancos o en efectivo. Dice, se pagan gastos de registro mercantil ante Cámara de Comercio de Bogotá por un valor de 1.553.000. No dice nada más. No dice y nada. ahí Pues entonces se abre sería la de cuenta. caja. Si no dice... Los 10 millones, de los 7 millones que quedan, descuento el 1.553.000. Sí, claro. Y ya el restante sí sería lo que yo consignaría, porque dice que hay que dejar 2.500.000 como base de caja. ¿De caja qué? No la general, sino la caja menor. ¿De caja menor? No. Acuérdate que la caja menor no se afecta para nada. Únicamente se maneja caja general. Tienes que dejar entonces el saldo final. Tú tienes que hacer un resumen. Dice dejando de base un auxiliar en caja, de la cuenta de caja para saber cuánto es el saldo que tienes a la fecha en caja. De ese saldo que te dé ahí, porque puede ser cualquier saldo dependiendo de cómo hayas hecho las transacciones, de ese saldo le quitas los 2.500, que es lo que vas a dejar como saldo final en caja, y el resto lo sacas de caja y lo mandas a bancos. Tienes que revisar si de pronto en caja se recibieron algunos cheques, porque es que a veces el enunciado puede que diga, bueno, pagó, se recibió con cheque en tal, no sé, y se quedó en caja el cheque, por ejemplo. Entonces pues tienes que revisar las transacciones de acuerdo a lo que diga el enunciado. Los enunciados siempre dicen canceló con el cheque o giró el cheque tal. Cuando se gira es que lo reciben en caja. No, se supone que es de bancos, a menos que el enunciado te diga que se haya recibido un cheque en caja. Pues yo he estado revisando y ninguno dice así. Dice ¿Ninguno? se giró el cheque tal, se giró el cheque tal. Okay. Listo, entonces no hay problema. Entonces todos fueron de bancos.
Pero sí debe haber Entonces algún ahí- saldo en caja. Toca mirar cuánto es el saldo de caja, así sean 100.000 pesos. Es decir, no sé, toca mirar cuánto sería, porque depende de los movimientos que traigas de los talleres anteriores. Pero sí se puede, o sea, o sea, la partida de los 10 millones que se consignan en efectivo, nada más, ¿cierto? Ujú. De esa es la partida. Listo. ¿Y ahí cómo se haría, o sea, cómo sería el comprobante contable? O sea, se Es un iría a egreso. caja general, se hacen las salidas y se ingresan como una consignación al banco, todo en general. Exactamente. Ujú. Sí, señora. Entonces se acredita la caja y se debita el banco. Ya, listo. Es que tenía Se esa puede duda. hacer con un comprobante de egreso saliendo la plata de caja, o se puede hacer un recibo de caja ingresando el dinero al banco. Cualquiera de los dos documentos es válido. ¿Y la salida de caja me toca hacerlo por cada cheque o puedo hacer un total de todos los que sale No, de un total, cheques? total. Un Ah, total. listo. Vale, gracias. ¿Listo? Y el recibo de consignación sirve como documento soporte, profe. de Sí, los claro. Sí, claro que sí. Claro que sí. Ese es el soporte, la consignación. Pero como te digo, lo puedes hacer o por comprobante de egreso saliendo de caja o como recibo de caja ingresando al banco. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Vamos a detener la grabación. Ahorita mismo la voy a